Señor Jesús. Ven en gloria, reinar. Ven en gloria, reinar. Ven marchando en las nubes, brillando en majestad, con todo el universo cantando voz. En sus manos tiene el libro que trae escrito el juicio y enseña el castigo del pecador. Está. Cristo el precio pagó, mi vida Él transformó, del pecado me libertó. Cantando gloria a Dios, los ángeles están felices alrededor de la presencia del Señor. Hosanas cantaré al verlo retornar, cantando vamos juntos para Cristo encontrar. Amados que partieron sin poder decir adiós, amigos separados por la muerte, nos llena el corazón la esperanza en la resurrección de aquellos que amamos, queridos que jamás nos dejarán. Cristo vence el poder del mal, nueva vida al final. Juntos vamos al cielo, con Jesús dirigiéndonos, cantando gloria a Dios, cantando su Lord, cantando Lord, cantando Lord. Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Contento de poder estar en estos momentos acá. El fin de semana pasado estuve en un funeral. Era una hermana de una iglesia del distrito anterior que pastoreaba, muy querida, y por lo que siempre decía, creo que ella me apreciaba más a mí de lo que yo entendía o podía expresarle. Tenía 99 años y 4 meses. Creo que había un par de semanas más por ahí para ser exactos en la edad que tenía. El pastor de la familia extendida de la señora, que tuvo la meditación principal, estaba hablando allí. Finalmente nos aseguraba de que pronto se unirían con Gina, de quien ahora estaban separados. Y la razón es porque Jesús regresaría a la tierra pronto para poner fin al pecado, poner fin a la miseria, poner fin a la infelicidad, la enfermedad y finalmente la muerte. Y creo que todos en algún momento u otro hemos tenido que pasar por funerales y hemos escuchado palabras similares. Yo mismo lo he dicho. Pero mis amados, los adventistas del séptimo día
hemos estado predicando la inminencia de la segunda venida durante 177 años. De tal manera de que cabe preguntarnos en estos momentos qué tan cerca está cerca o qué tan pronto es pronto. Mis amados, 177 años es mucho tiempo de espera. Este mes de octubre, y precisamente de aquí a 6 días, marca un aniversario importante para los cristianos adventistas del séptimo día. Nosotros celebramos el 177º aniversario tanto del Día de la Gran Esperanza, y permítame quizás corregir un poquito la percepción que tenemos. El Día de la Gran Esperanza es el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844 es el día en que todos estaban contentos, felices, regocijados de que en cualquier momento podrían ver al Señor Jesús en las nubes de los cielos. Lamentablemente, el día del gran chasco, ese es el 23 de octubre de 1844. Como contaban aquellos días, en aquel momento no tenían toda la luz, contaban los días, como cuenta el mundo todavía el día, a las 12 de la noche, cuando llegó las 12 de la madrugada y Jesús no vino, ahí mismo llegó en un momento el gran chasco, la agonía grande. Es posible, es probable de que este aniversario pueda traer a algunos un grado de vergüenza, un grado de bochorno entre nuestras filas, que posiblemente sospecho algunos quizás preferirían olvidar cualquier cosa y todo lo relacionado con 1844. Ellen G. White nos narra lo siguiente, y esto lo presenta un bisnieto de Elena de White que estuvo poniendo estas notas. Dice que ella pasó la noche llorando. Harmon, cuyas decisiones posteriores de casarse finalmente con Jaime White y finalmente cofundar la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tuvieron sus raíces precisamente en esa noche del 22 al 23 de octubre de 1844. Se encontraban aproximadamente, algunos piensan, entre casi 250,000 de cristianos en el noreste de los Estados Unidos que esperaron inútilmente la segunda venida de Jesús aquel día, el día de la gran esperanza, el 22 de octubre de 1844. Sin embargo, al llegar el 23 de octubre, una amarga angustia se apoderó allí de la medianoche cuando se dieron cuenta de que sus esperanzas no se cumplirían. Muchos lloraron amargamente hasta el amanecer. El bisnieto de Ellen G. White, en una entrevista telefónica, él menciona: ni siquiera puedo imaginar cuán profundo y transformador debe haber sido un evento, no solo para Elena, sino para todos los creyentes adventistas que estaban fuertemente comprometidos con la anticipación del regreso de Jesús. No era solo por lo que estaban esperando, sino porque lo amaban mucho. Tenían tanto amor por Jesús y un deseo tan vehemente de estar con Él personalmente que fue finalmente una gran decepción emocional. Pero mis amados, los descendientes adventistas de aquellos días que esperaron a Jesús hace 177 años, este mes nos recuerda ese día con dolor. En cambio, dicen que el gran chasco fue un momento clave en la historia de la tierra que vio el cumplimiento de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Los primeros creyentes adventistas no lo sabían en ese momento.
Muchos lamentablemente abandonaron el movimiento adventista cuando el mundo no terminó ese día, como había predicho Guillermo Miller, ese granjero bautista, cuyo estudio de Daniel 8 lo llevó a creer que el regreso de Jesús era inminente. Pero aquellos que se aferraron a su fe y escudriñaron la Biblia, llegaron a comprender que la purificación del santuario de Daniel no era una profecía del regreso de Jesús como Miller había creído, sino el comienzo de la obra final de la expiación de Jesús. En 1844, Jesús entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial, para comenzar a juzgar quién sería salvo. Su acción final antes de su segunda venida y un desarrollo anunciado en el primer ángel dieron los primeros creyentes allí. La historia esta nos dice a lo menos dos cosas importantes. La primera, la bendita esperanza del regreso de Jesús sigue siendo todavía nuestra esperanza. Sigue siendo todavía nuestro objetivo, sigue siendo todavía nuestra expectativa. Y Jesús todavía está ministrando por nosotros ahora en el santuario, allá en el cielo, durante este tiempo de juicio. Mientras lo hace, tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, debemos llevar el evangelio eterno a todo el mundo hasta que Él regrese. Así mencionaba un director asociado del patrimonio de Elena de White. Mis amados, ese 23 de octubre de 1844, el día después que Jesús no regresó, como lo predijo Guillermo Miller y sus seguidores, el movimiento millerita que dije está estimado, algunos lo ponen 50,000, otros 100,000, otros 250,000, un cuarto de millón. Creemos que es más bien esta última cantidad. Según varios historiadores, se desintegró. Un gran movimiento se desintegró por dos razones convincentes que estaban allí, y muy convincentes. En primer lugar, ya no había un mensaje. Y como no tenían un mensaje, tampoco tenían una audiencia dispuesta a escucharlos como era antes. El movimiento, por lo tanto, se dividió en 4 grupos principales. El grupo más grande, lamentablemente, abandonó la fe, abandonó la religión de cualquier tipo. No se regresaron a sus iglesias, se fueron, como decimos comúnmente, se fueron al mundo. Se sintieron muy avergonzados, incluso mortificados, cuando el regreso predicho de Jesús no ocurrió como lo habían creído. Estaban enojados con Dios y, hasta decir verdad, hasta consigo mismo. Se vieron mismos como engañados. ¿Cómo es que yo pude unirme y creer semejante cosa? Es lo que mencionaba. Un movimiento que finalmente fue vilipendiado y ridiculizado por la mayoría de todos los segmentos de la población de aquel entonces. Finalmente, con frustración y cansancio, abandonaron por completo toda religión. El segundo grupo incurrió en diversas formas de fanatismo, muchas de las cuales establecieron sucesivamente nuevas fechas para el regreso de Jesús en el proceso allí. Es posible que algunos reconozcan de que algunos mencionaban de que la razón era que todavía no habían hecho lo que Jesús dijo. Jesús dijo que si no fuéramos como niños no podríamos entrar al reino de los cielos. Y digo, no hemos entrado al reino de los cielos porque no hemos sido como niños. Y tomaron literalmente y empezaron entonces a utilizar los pañales de niños como su ropa. A ese punto ridículo llegaron. Es como el cuento de: ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. ¿Recuerdan cuando lo jugábamos de niños? Y el lobo no venía. Lamentablemente, la historia dice que un día el lobo sí vino y encontró a todo el mundo desapercibido. Debido a que decían Jesús viene, y Jesús no venía,
finalmente nadie los escuchó más. La historia nos afirma de que más o menos en una media docena de años, unos 6 años, desaparecieron este grupo de la escena. El tercer grupo, ese siguió esperando el advenimiento cercano, sin embargo, sin fijar ninguna fecha. En este grupo estaba especialmente un colaborador cercano a Guillermo Miller, Josué Himes. Josué Himes es el que hizo que la predicación de Guillermo Miller pudiera salir a las grandes ciudades. Él fue quien abrió el camino para que pudiera predicarse en Boston y muchos otros lugares grandes. Estos continuaron como la gran mayoría de los milleritas antes que ellos, adorando el día domingo, el primer día de la semana, como eran hasta aquel entonces. En 1860, y guarden esta fecha porque hay una coincidencia muy grande, se formaron en una denominación conocida como la Iglesia Cristiana del Advenimiento, Christian Advent Church. No sé si alguna vez la has visto. Hay muy pocas. Yo vi una en una zona de las afueras del centro de Florida, por las afueras de Orlando, encontré una por allá. Existen, aunque todavía su número continúa disminuyendo año tras año. En los últimos años, la membresía de esta iglesia aquí en Estados Unidos ha pasado a ser algo más de 31,000 miembros a algo menos de 19,000 miembros. Esto es una caída de 1/3 de su feligresía. Y esta estadística no es muy reciente, decir que es posible todavía sea menos. El cuarto y más pequeño grupo que surgió del millerismo fue un cuerpo que tal vez contaba más o menos con medio centenar, si acaso unas 50 personas. Y para eso no estaban todos congregados en un lugar, estaban esparcidos por Nueva York y todo lo que se llama Nueva Inglaterra, New England, Connecticut, Massachusetts, etcétera, todos esos estados por allá, Vermont. Todos ellos, este grupito pequeño, se unió al liderazgo de Jaime y Elena White y este capitán de barco retirado José Bates. En 1860 ellos también se organizaron, igualito que la otra iglesia, y adoptaron ahora el nombre de Adventistas del Séptimo Día. Aceptaron el sábado del séptimo día. Eso fue precisamente ahí terminando el año 1844. Creían que Dios les había otorgado a Elena de White el don espiritual de la expresión profética y creían que Cristo habría entrado en una nueva fase de su sumo sacerdocio celestial ese día 22 de octubre de 1844. Recuerda, aunque se ha mencionado muchas veces el 22 de octubre como el día de gran chasco, cuando tú analizas, el chasco no fue el 22, el chasco fue el 23, como dije. El 22 es el día de la gran esperanza porque Jesús venía. Al igual que sus amigos cristianos adventistas de Christian Advent Church, estos adventistas que guardaban el sábado seguían creyendo que el regreso de Jesús estaba cerca y también se negaron a fijar fechas. En 1863, su media docena de conferencias estatales se organizaron en la Conferencia General o la Asociación General y empezaron a funcionar. Hoy suman aproximadamente quizás más de 22 millones en todo el mundo. Hermanos, habiendo dado este pequeño recuento histórico, todavía queda algo que siga resonando mucho, espero en tus oídos como en los míos. 177 años es mucho tiempo de espera. Recién estuve la semana pasada en el funeral de esa querida hermana, 99 años. De esa misma iglesia, años atrás, celebré el centenario de otra hermana que llegó a vivir como 102 años.
pero todavía no son 177 años. Esto es mucho. Y todavía sigue siendo latente la pregunta que hacíamos al principio: ¿qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Mis amados, permítame hablarte un poquito más de la hermana gemela de los adventistas del séptimo día, como mencioné, la Iglesia Cristiana Adventista de Christian Advent Church. Bueno, hay una gran coincidencia aquí, porque los padres de Elena White, Roberto y Eunice Harmon, creían que Elena tenía un don especial de Dios. Finalmente, vacilantes, quizás también incluso hasta de mala gana, aceptaron el sábado, según los registros históricos, por allá más o menos en el año 1850-1851. De los 7 hermanos y hermanas de Elena, solamente 2, Roberto hijo, Roberto Jr., porque el papá era Roberto, y Sarah Harmon, se convirtieron en guardadores del sábado. Pero lo que estoy seguro ustedes conocen, Elena era gemela, la hermana gemela de Elena, Elizabeth, o Lizzie, como le llamaban cariñosamente. Probablemente quizás la única otra hermana que aún permanecía en casa cuando con Elena allí al final de 1844. Ella nunca aceptó el sábado. De la misma manera, la iglesia gemela de los adventistas del séptimo día, la Iglesia Cristiana Adventista de Christian Advent Church, ambos compartimos raíces comunes dentro del movimiento milerita y son bastante amigables con nosotros los adventistas, pero ellos nunca aceptaron el sábado, ellos nunca aceptaron el don profético, ellos nunca aceptaron la doctrina del santuario celestial. Sin embargo, su ardor por la doctrina de la segunda venida ha disminuido sustancialmente a medida que su número también ha descendido. Hace años atrás, 1961, estoy hablando, hermano, 60 años atrás, esta iglesia de Christian Advent Church, en una conferencia estatal, los delegados que estaban allí aprobaron una resolución sin ningún voto en contra, que posteriormente se publicó en The Present Truth Messenger, el mensajero de la verdad presente de ellos, del 7 al 21 de septiembre de ese año de 1961. Allí, y voy a leer unos párrafos de esta declaración para que tengamos una idea acá de lo que se está mencionando. Y leo aquí, dice: durante algunos años, mucha de nuestra gente ha estado sugiriendo varias respuestas a la ansiosa pregunta: ¿qué nos pasa? Otros nos han criticado con impaciencia que la forma de la pregunta es incorrecta. Deberíamos preguntarnos: ¿qué nos conviene? Un pequeño pensamiento debería hacernos muy evidente que nunca más podremos predicar el mensaje del reino como lo predicaron nuestros padres y causar un impacto en la iglesia o en el mundo. No entendemos los periodos de los tiempos. Todavía creemos que básicamente teníamos razón acerca de los símbolos de Daniel y Apocalipsis, y sin embargo todo el tema de la profecía predictiva está tan involucrado que es absolutamente imposible para cualquier predicador adventista dirigirse a la gente con la profunda convicción y el sentido de certeza que hicieron nuestros padres. Recuerda, estoy leyendo una declaración de 60 años atrás de la iglesia gemela de nosotros los adventistas del séptimo día, la Iglesia Cristiana Adventista. Estoy traduciendo de cómo se llama en inglés, de Christian Advent Church. Sigue diciendo el artículo, del cual tengo aquí 3 o 4 párrafos. Y dice: y como no podemos y no lo hacemos, a la iglesia le parece que hemos perdido nuestro mensaje
y nuestra razón de ser. No se puede rejuvenecer al pueblo cristiano adventista a menos y hasta que un sentido de certeza y urgencia dé alas a nuestras palabras y podamos hablar con confianza y certeza. La gente a menudo pregunta, ¿por qué ya no tenemos una gran predicación profética? El simple hecho es que tal predicación es hoy absolutamente imposible. Permítame de nuevo mencionar aquí, estoy leyendo declaraciones de hace 60 años de la iglesia gemela de los adventistas del séptimo día de Christian Advent Church. No quiero que después saquen de contexto y digan que esto es lo que están diciendo nosotros los cristianos adventistas del séptimo día. Sigue leyendo acá. Para que la predicación profética tenga algún peso entre las audiencias inteligentes de nuestros días, tendremos que saber muchas cosas que no sabemos y no puedo saberlo. Pero para mantener nuestro respeto por nosotros mismos y ganarnos el respeto de la gente, debemos abstenernos de fingir lo que no sabemos. Seguir diciendo que vendrá pronto no impresionará a nadie y menos a la clase de audiencia a la que tenemos gran necesidad de llegar. Junio 1 de 1986 fue citado de aquella reunión de 60 años atrás. Sí, mis amados, ellos dicen que no saben, pero estamos aquí hoy para decirte que sí se sabe la verdad. Repito, sí se sabe la verdad. Algunos de nuestros propios miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluso posiblemente algunos de los ministros, comparten sentimientos afines con estas personas sinceras, pero cuán decepcionados están de lo que tiene que estar pasando. Los primeros creyentes adventistas dijeron que el mensaje del segundo ángel se cumplió cuando miles de personas dejaron sus iglesias allí en 1844 para unirse todas allí al movimiento adventista. El mensaje del tercer ángel se entendió más tarde como un llamado a la gente a observar el sábado del séptimo día. De tal manera, mis amados, que los mensajes de los tres ángeles forman la base de la iglesia adventista del séptimo día y se reflejan en el nombre de la denominación como lo tenemos hoy en día. Los espíritus de esos primeros creyentes adventistas recibieron ese impulso bienvenido unos 2 meses después de el gran chasco del 23 de octubre. Cuando digo los espíritus, quiero decir el ánimo que tenían. Lo recibieron cuando allí Elena Harmon, entonces una jovencita de 17 años, tuvo su primera visión allí en diciembre de 1844. En esa visión vio a Jesús guiando a un grupo de personas por un camino difícil, angosto, hacia la Nueva Jerusalén, así como una representación de la segunda venida de Jesús. Los primeros creyentes entendieron que la visión significaba que aquellos que permanecieran fieles alcanzarían el cielo a pesar de su desesperación actual en la que estaban viviendo en aquel entonces. Elena de White escribió más tarde que aunque los creyentes adventistas habían sufrido durante meses después de la gran chasco, su dolor no era nada comparado con lo que los discípulos cuando Jesús fue crucificado. Y leo aquí lo que escribió en la revista Señales de los Tiempos en 1876. Dice: nuestra decepción no fue tan grande como la de los discípulos. Cuando el Hijo del Hombre entró triunfalmente en Jerusalén, esperaba que fuera coronado rey. Sin embargo, en unos pocos días, estos mismos discípulos vieron a su amado maestro, a quien creían que reinaría en el trono de David, tendido sobre la cruel cruz, sobre los fariseos burlones
y que estaban allí haciendo mueca de ellos. Mis amados, recuerda aquellos dos discípulos en camino a Emaús. El mundo se les había caído. Regresaban de Jerusalén. Se les une aquel viajante desconocido que hace una pregunta fuera de contexto. Y dicen, tú eres el único nuevo que estás aquí, tú no te has enterado de lo que ha pasado. Recordemos cómo Jesús estuvo finalmente explicando las Escrituras. Llegaron al lugar y como buenos gente hospitalaria le dijeron, mira, por favor, no sigas, ya es de noche, quédate con nosotros y continúa mañana. Así que aceptó. Y cuando están allí para comer, entonces se abren los ojos y ven que Jesús desaparece. Recordamos el registro que dice, cuando Él nos explicaba las Escrituras, nuestro corazón ardía dentro de nosotros. Oh, yo oro para que el Espíritu Santo realmente pueda seguir haciendo que en tu corazón y el mío arda cuando escuchamos las promesas y la palabra de lo que Jesús dice. A pesar de que le rogaron a aquel forastero que no sabían quién era, que se quedaran porque era de noche, para que no siguiera viajando. A pesar que estaban cansados, allí dejaron de comer, regresaron ahora con gozo de vuelta a Jerusalén para decir que Jesús había resucitado. Mis amados, es triste mencionar de que todavía pasaron algunos creyentes de aquel gran chasco del 23 de octubre, vivieron desesperados durante décadas. Hay dos personas que quiero estar mencionando aquí que el registro histórico nos trae. Se encontraban dos parientes, uno llamado Benjamin Franklin Drake, que solo se enteró de los mensajes de los tres ángeles 25 años después de esta fecha, allí en Adel, Iowa. Y el otro, John M. Robb, que escuchó esto 30 años después allí en Kansas. Y cuenta aquí la historia que dice, durante todos estos años, ellos sufrieron incertidumbre acerca de lo que realmente sucedió en 1844 y encontraron paz cuando finalmente entendieron el ministerio de Cristo allí en el lugar santísimo y su relación con la verdad del sábado. Mis amados, la única historia que su familia tuvo que compartir durante el gran chasco se centró finalmente en el alivio y la paz que llegaron años después, 25 y 30 años después, cuando el evento finalmente fue explicado allí en la Biblia. Por lo tanto, la importancia para mí, dice ellos, del día del gran chasco no radica en la decepción, radica en la explicación. Algunos luchan con el valor de la doctrina de Cristo en el santuario, pero para mi familia representa la solución a un chasco, a una decepción inexplicable durante décadas. Un sábado de tarde, un pastor asistía a un foro público de preguntas y respuestas. Él estaba conduciendo en una reunión. Allí se le presenta una pregunta escrita y decía, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento dijeron que vendría pronto? Y la pregunta termina diciendo, ¿cómo puede ser pronto 2000 años? ¿Nos engañó el Señor durante 2000 años para que viviéramos separados? ¿Nos engañó durante 2000 años para que estuviéramos preparados para ese evento? ¿Saben? Esta es una buena pregunta. El pastor nos cuenta que respondió, es porque Jesús lo dijo 4 veces. En el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, y 3 veces allí en su último capítulo. Precisamente nuestra lectura bíblica es una de esas veces.
A ver quién nos quiere leer allí Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, y otro que nos busque Apocalipsis 22 para el otro versículo. ¿Quién nos lee allí Apocalipsis 3, 11? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Son las palabras de Jesucristo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienen. Él lo dijo allí. ¿Quién tiene otro allí? Apocalipsis 22, versículo 7. En este capítulo 3 veces se menciona. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El último lo vamos a dejar para un poquito más adelante, mis amados. 4 veces en Apocalipsis Jesús lo menciona directamente, 3 en el último capítulo. Mis amados, en términos de relaciones de tiempo, el tiempo es relativo. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ¿ustedes saben cuánto tiempo tuvo que esperar para la primera venida de Jesús? Alrededor de 4,000 años. Ahora, yo quiero que tengamos esto en contexto. Cuando Adán y Eva pecaron, antes de recibir el castigo allí en el huerto del Edén, Dios le dio la promesa de salvación. Ellos entendieron que de la simiente de la mujer vendría uno que saldría. Ellos pensaban que iba a ser Caín, su primogénito. Lamentablemente Caín se volvió malo, mató a Abel, y vemos de que finalmente cuando Set nace, entonces ponen allí la esperanza en él, de que él los iba a salvar como Jesús había prometido, Dios le había prometido. Pero pasaron 4,000 años hasta que finalmente el Mesías vino. Mis amados, con relación al tiempo, solamente nosotros llevamos unos 2,000 años desde que Jesús vino para la segunda venida de Jesús, que está en un futuro cercano. Recordemos de que lo que el apóstol Pedro dice allí, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 8, ¿quién no lo quiere leer? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El tiempo para nosotros tiene una dimensión. Nosotros estamos sujetos por la dimensión del tiempo y del espacio. Nos asombramos cuando alguien llega a vivir 100 años o cerca de 100 años o pasa los 100 años. Estamos limitados por el espacio porque el espacio donde yo estoy no puede ser ocupado por otro. Yo recuerdo cuando en la escuela primaria el profesor de física nos enseñaba esto y de momento me pareció a mí como que lo que el profesor decía era un poquito tonto, porque él decía que el espacio que cada cuerpo tiene no podía ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo. Bueno, había su razón para poder seguir explicando el asunto de física, pero nosotros estamos limitados por tiempo y espacio. El espacio que estamos aquí no puede ser ocupado por otra persona, no podemos estar en otro lugar y tenemos el tiempo. Pero Jesús no está, Dios no está limitado ni por tiempo ni por espacio. Habiendo dicho esto, mis amados, todavía sigue siendo una pregunta legítima que aún merece una buena respuesta. ¿Qué tan cerca es cerca y qué tan pronto es pronto? ¿Podemos nosotros los adventistas seguir predicando la inminencia? ¿Podemos seguir predicando la cercanía de la segunda venida de Jesús después de 177 años que todavía no apareció como lo esperaban y predijeron aquellos del movimiento milerita, nuestros antepasados allí de 1844? Ellen G. White enfrentó la misma perplejidad en sus días. Allí en 1851, ella había declarado, lo encontramos allí en el libro Primeros Escritos, donde dice: vi que el tiempo para que Jesús estuviera en el lugar santísimo estaba casi terminado y que el tiempo no puede durar un poco más. 32 años después, 1883, los críticos de Ellen G. White del movimiento adventista indagaron. No tenían el internet, no tenían el asunto digital, así que indagaron allí con todos los escritos de alguna forma
y encontraron con esta declaración potencialmente explosiva, dañina, vergonzosa, y se la restregaron en la cara, como decimos comúnmente, se la presentaron allí y le dijeron que era una prueba más de que ella era una profeta falsa. Notemos su conmovedora y resonante defensa. Lo encontramos hoy allí en Mensajes Selectos, el tomo 1, y dice allí: cuando se me presentó el tema, el periodo de la administración de Cristo parecía casi cumplido. Me acusan de falsedad porque el tiempo ha transcurrido más de lo que parecía indicar mi testimonio. ¿Cómo es el testimonio de Cristo y sus discípulos? ¿Fueron engañados? Pablo escribe a los Corintios y cita allí ella 1 Corintios 7, 29 y 30 y dice: por esto digo, hermanos, el tiempo es corto. Nuevamente en su epístola a Romanos dice, y ya cita ahora Romanos 13, 12, a ver quién no quiere leer para después seguir continuando la cita de ella. Romanos 13, 12. Leo. Romanos 13, 12. Dice: la noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Y sigue añadiendo ella la cita, dice: y desde Patmos, Cristo nos habla por el amado Juan, y el texto Apocalipsis 1:3 que fue leído hace un ratito, donde dice ahí: bienaventurado todo lo que hay, y dice: porque el tiempo está cerca. Mis amados, Apocalipsis 22, versículos 6 y 7. ¿Quién no lo quiere leer? Apocalipsis 22, 6 y 7. Veamos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. Verso 7. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Todos estos textos he estado dejando aquí para que se lean, pero están en parte de la respuesta que ella dio y está citando estos textos. Continúa ahora el siguiente párrafo, la defensa de Juan, y dice: los ángeles de Dios en sus mensajes a los hombres representan el tiempo como muy corto. Así siempre se me ha presentado. Es cierto que el tiempo ha continuado más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra del Señor? Nunca. Debe recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Citado allí en Mensajes Selectos, volumen 1, está allá. Aquí vale la pena señalar dos puntos. En primer lugar, Elena de White siempre fue directamente a la Biblia para encontrar allí sus mejores y más efectivas respuestas, que tú y yo también lo hagamos así. Segundo, la presencia de ese elemento condicional en algunos de los escritos proféticos fue siempre la explicación teológica para resolver este problema en particular. Por lo tanto, mis amados, nos encontramos hoy a la víspera, por así decirlo, del 177º aniversario del Día de la Gran Esperanza, que dio paso al día siguiente para el Día del Gran Chasco. La urgencia real y última de la segunda venida no tiene nada que ver con las señales que Jesús predijo que le precederían, por importantes que sean estas y que necesitamos, por supuesto, entendamos. No tiene nada que ver con los gráficos hechos tan meticulosamente en un intento de registrar esos señales de una manera lineal. Esto viene primero, lo otro después, aquí y tal. Por más útiles que a veces estos gráficos puedan ser.
Mis amados, la urgencia de la Semana de Cristo no tiene que ver nada con la prisa o la falta de prisa con la que tú y yo, nosotros los cristianos, podremos proseguir nuestro trabajo de proclamar las buenas nuevas y de advertir a un mundo de la inminencia de Jesús. Tampoco tiene nada que ver con cuánta prisa o no. El mensaje de la segunda venida es una verdad urgente, porque de ninguno de nosotros sabe con certeza cuántas respiraciones más nos podrá tomar Dios antes de que cerremos los ojos en el sueño de los sueños de la muerte. Y la palabra de Dios a través de todos los tiempos sigue siendo clara y directa. Yo vengo breve, vengo en pronto, mi venida está cerca. Sin duda, esta es la razón por la cual Elena de White pudo escribir allí en 1882: hoy debemos velar por no ofender ni de palabra ni de obra. Hoy debemos buscar a Dios y estar determinados a no descansar satisfechos sin su presencia. Debemos velar, debemos trabajar, debemos orar como si este fuera el último día que se nos concediera. Cuán intensamente sería, sigue diciendo ella, entonces sería nuestra vida. Cuán de cerca seguiríamos a Jesús en todas nuestras palabras y hechos. Mis amados, la pregunta todavía sigue resonando en nuestros oídos: ¿qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Mis amados, oigamos la conclusión como lo presenta la Escritura. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mis amados, esto es lo que la palabra de Dios presenta bien claro. Las verdades dichas, que voy a mencionar aquí, dichas por Habacuc, que vamos a ver en un momento, dichas por Jesús, dichas por Pablo, dichas por Juan, todas resaltan el punto central. 500 años antes de Cristo, Habacuc escribió lo siguiente. Habacuc capítulo 2, versículo 3. ¿Quién no lo quiere leer? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis amados, creo que estas palabras no necesitan mucha explicación. Vienen claras, vienen directas, vienen oportunas. Dios nos está diciendo aquí que aquello que puede parecernos una demora en el cumplimiento de sus promesas no es necesariamente así visto como tal ante sus ojos. Él insta a cada uno a tener mucha paciencia mientras soportamos lo que parece ser un periodo de espera insoportablemente largo. Esta promesa ayudó a aquellos desconsolados mileritas a superar su prolongada chasco y decepción después del día de la gran esperanza, el 22 de octubre, y cuando iniciaron el día del gran chasco, el 23 de octubre. También será de gran consuelo para los creyentes de hoy que esperan su aparición. Jesús mismo nos advierte en cuanto a esto. Mateo capítulo 24, versículo 48, y después otro que nos busque, Lucas 12. ¿Quién nos lee Mateo 24, 48? Pero si aquel siervo malo dirige en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Quién dice que el Señor tarda en venir? El siervo malo. El siervo malo. Pon en tu mente esto: si tú deseas que se te caracterice, no yo, sino que dice el Señor como siervo malo. Lucas capítulo 12, versículo 45. Lucas 12, 45. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Y sigue la parábola, el siervo malo. Mis amados, Jesús caracteriza a tal persona como un siervo malo indigno de los grandes dones del Maestro. El apóstol Pablo retoma ahora el tema que Habacuc presentaba y fue leído hace un momento.
instando ahora a los que viven el tiempo del fin. Vamos a ver allí Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 38. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37. Porque aún un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Verso 38 también, pastor. Sí. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no guardará a mi alma. Otra versión dice que si retrocediere, mi alma no se complacerá en él. Mis amados, un poquito más, dice la Escritura. El Espíritu Santo está hablando. ¿Quién nos lee allí? Hebreos capítulo 3, versículo 8 y versículo 15. Otro que nos busque Hebreos 4. Hebreos 3, 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo 15 ahora. 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mis amados, el mensaje que viene es claro. He aquí yo vengo pronto. Un poquito más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y que podamos tener paciencia, que no perdamos la confianza, que no perdamos el fervor, que no perdamos la urgencia. Porque finalmente, si escuchamos la voz de Dios, no la endurezcamos. Hebreos capítulo 4, versículo 7, ¿quién lo lee? Dice, otra vez determina un cierto día, diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mis amados, el llamado para ti, para mí, es de que no endurezcamos el corazón pensando que pasa el tiempo. Que podamos estar claros y seguros, que no nos avergoncemos, que no tratamos de disuadir, no tratemos de tapar, no tratemos de esquivar esa verdad. Algunos en nuestro medio han tratado de modernizar, por así decirlo, el mensaje, de mencionar de que estaban equivocados. Y sabemos muy bien, he estado hablando brevemente de cómo los 4 grupos finalmente terminaron. He estado hablando bien claro de la hermana gemela de Elena de White y la hermana gemela de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los que no aceptaron el sábado, los que no aceptaron el don de profecía, los que no aceptaron el ministerio sacerdotal, quedaron en el olvido, están cada vez más extinguiéndose. Pero Jesús ahora agrega un punto que debe ser lo que tú y yo debemos de estar haciendo ahora. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Que esa pueda ser la determinación tuya y mía mientras nos acercamos al 177avo. Y no importa cuántos más pasemos, pero que podamos estar claros de que nos estamos purificando así como Él es puro, de que nosotros no estemos endureciendo nuestra conciencia, no endurezcamos nuestros oídos, que prestemos atención a lo que el Espíritu menciona. Mis amados, permítame ir concluyendo con una pequeña ilustración. Quizás tú recuerdas de niño haberlo jugado, haber escuchado a tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, ese juego de a las escondidas. ¿Saben? Uno se pone ahí, empieza a contar tapado los ojos, y hasta a veces cuando juegan niños pequeñitos que ni saben contar, empieza 1, 5, 7, 4, 3, porque no saben contar, mencionan números ahí al azar. Y cuando termina de contar, que es el tiempo para que los demás se vayan y se escondan, y que la idea es de que queden escondidos para que aquel que los busque no los pueda encontrar. Cuando él se termina de contar, simplemente dice allí, aquí voy, ¿estén listos o no? Mis amados, un buen día muy pronto, por así decirlo, Jesús también dirá esas palabras, aquí voy, ¿estén listos o no? Palabras registradas allí en Apocalipsis 22, versículo 11, ¿quién lo quiere leer?
que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Mis amados, un día no muy lejano, ni tú ni yo oiremos esas palabras, ni tú y yo sabremos el momento en que se digan. Pero un buen día, Jesús, por así decirlo, estén listos o no, yo voy a salir, estará allí en el atrio del santuario celestial y pronunciará esas palabras y comenzará, porque lo que dice el versículo 12, inmediatamente de que él sale y viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Mis amados, que cuando nosotros estamos mirando y de nuevo podamos ver de que se acerca otro momento donde podemos ver el día de la gran esperanza y el día del gran chasco, que nosotros podamos, cuando se nos habla de la venida de Jesús y de su inminencia, que podamos responder hoy con tanta urgencia, con tanta seguridad, con tanto entusiasmo, como respondió Juan. ¿Quién nos lee allí? Apocalipsis 22, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. San Juan escucha allí cuando Jesús dice, el que da testimonio dice, sí, vengo en breve. Y la respuesta de Juan parece que no se deja esperar, parece que como que le corta las palabras a Jesús que está hablando. Cuando Jesús dijo, ciertamente vengo en breve, él responde rápidamente y dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Mi querido hermano, mi querida hermana, yo te animo, te exhorto para que hoy tú también puedas con ánimo, con entusiasmo, poder decir, sí, ven, Señor Jesús. De que contrario a la iglesia gemela de los adventistas del séptimo día, que surgió del mismo grupo, que cada vez pierde y pierde más miembros porque no tiene un mensaje y una urgencia que decir, que tú y yo podamos decir, sí, hay un mensaje urgente. Todavía podemos decir cuán cerca es cerca y cuán pronto es pronto. Sí, es pronto porque es lo que Dios ha dicho. Es cerca porque es lo que Dios ha dicho. De que tú y yo no seamos duros a la palabra del Espíritu Santo. Que no endurezcamos nuestros corazones, que no endurezcamos nuestros oídos. Que prestemos atención y que podamos clamar, sí, Señor, ven, ven pronto a buscarnos. Y que esta esperanza, esta seguridad, esta certeza, habiendo visto a través de los demás, aunque pareciera el tiempo largo, no importa los años que haya que pasar, no importa si finalmente mis ojos se cierren en el sueño de la muerte, que puedan cerrarse finalmente diciendo, sí, Jesús, ven pronto, porque tu venida está cerca. Que Dios nos bendiga. Mis amados, un buen día. Estaremos viendo a Jesús cara a cara. Un buen día, nuestra esperanza se tornará en ese día de la gran esperanza, no porque tú y yo podamos poner una fecha, sino porque está prometido que ese día será un día de gran esperanza. Mi oración es de que nosotros podamos mantener nuestro celo. Mi oración es que podamos nosotros mantener nuestro entusiasmo. Mi oración es que nosotros podamos estar bien claros y no avergonzarnos de nuestras raíces, de no tratar de cambiar por un mensaje más contemporáneo, de que no tratemos de ver un chasco mayor, lo sufrió la iglesia cristiana cuando Jesús murió. Pero finalmente cuando vino la verdad del Cristo resucitado, es un movimiento que ha llegado hasta nuestros días y seguirá hasta que Jesús venga. El mensaje de que Jesús viene por segunda vez comenzó y seguirá, de que ese triple mensaje angélico, esa verdad presente, actualizada para estos días, pueda mantenernos y que podamos enfocarnos en decir, sí, Señor Jesús, ven pronto, que sea así. Miremos nuestros rostros para orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por la promesa grande que tú has hecho. Gracias porque podemos deleitarnos en aquel hermoso día en que podamos contemplarte cara a cara. Mientras tanto, Dios, que nosotros podamos
prestar atención a la voz de tu Espíritu. Que nosotros no endurezcamos nuestro corazón, que nosotros no endurezcamos nuestros oídos, que nosotros en ningún momento podamos ser catalogados como siervos malos porque declaramos que tu venida demora en venir, que podamos siempre decirlo, tu venida es pronto, está cerca a las puertas, que podamos predicarlo y vivirlo hasta aquel hermoso día que tengamos. Que a diferencia de nuestros gemelos en la iglesia cristiana adventista, que han perdido la urgencia, han perdido el mensaje, que nosotros retengamos y con mayor ánimo, con mayor brío podamos seguir proclamando: el Señor Jesús viene pronto, preparémonos. Que Dios nos bendiga y nos acompañe, que esa sea nuestra realidad. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor.